Muy buenas tardes y bienvenidos todos a una nueva sesión del Seminario de Probabilidades de Chile. El día de hoy tenemos el gusto de escuchar a Felipe Muñoz. Él es un estudiante de doctorado, tesista de doctorado de la Universidad de Chile y de la École Polytechnique. Y hoy nos va a hablar sobre la aproximación de una difusión cruzada, de un sistema de difusión cruzada por paseos aleatorios repulsivos. Felipe, Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Bueno, primero quiero partir diciendo que es un honor poder presentar en este grupo, primera vez que lo hago, así que muchas gracias a los organizadores. Y como bien dijo Héctor, en esta ocasión le hablaré acerca de un trabajo que está pronto a ser finalizado y lleva por título la aproximación de un sistema de difusión cruzada por paseos aleatorios repulsivos. Esto es un trabajo en conjunto con Vincent Bansalle, que es un investigador de la École Polytechnique que se especializa en modelos que vienen motivados de la biología, procesos de dinámica de población, procesos de ramificación, cosas de ese estilo. Y Ayman Moussa, que es alguien más de la parte EDP. Él trabaja en Sorbonne Université y él se dedica justamente a los sistemas de difusión cruzada y al transporte de partículas. Así que empecemos. Voy a partir dando un poco la motivación de este problema y a grandes rasgos algunas de las preguntas asociadas a este problema y cómo se han ido respondiendo en estos últimos años. ¿Ya? Así que, bueno, para la motivación vamos a tomar el punto de vista ecológico, ¿sí? Y lo que a uno le interesa en este caso es estudiar lo que se conoce como, bueno, la interacción. Y la interacción en su forma general uno la puede entender de varias formas. Dada una población uno puede estudiar la interacción a nivel de material genético, interacción demográfica, pero lo que a nosotros nos va a interesar básicamente va a ser la interacción a nivel espacial. Es decir, dada una población compuesta por varias especies, nos va a interesar cómo estas especies se distribuyen en el espacio, considerando que cada una es sensible a la distribución de la especie, de la otra especie. ¿Ya? Entonces uno matemáticamente se pregunta al tiro, bueno, pero ¿cómo puedo modelar esto? ¿Ya? Entonces los modelos de difusión cruzada postulan que este tipo de fenómeno uno lo puede modelar por estas dos ecuaciones. ¿Ya? Esto es solo para darle un poco la idea. Y la forma de entender esto es básicamente que si uno desarrolla este laplaciano por B, uno tiene dos términos. Tengo U gradiente de B más este otro término. Entonces, el primer término uno lo puede identificar como un transporte de partículas en la dirección dada por el gradiente de B, asumiendo por un rato que gradiente de B, o sea, que B es un dato desconocido. Y el segundo término tiene que ver con la difusión clásica de partículas en el sentido físico. ¿Ya? Entonces tengo una difusión de partículas y un coeficiente de difusividad dado por B. ¿Sí? Entonces, la gracia de esto es que permiten modelar este tipo de fenómenos, y siguiendo esta idea, en el 79, Shigesawa, Kawasaki y Teramoto introdujeron lo que se conoce como el sistema SKT, ya que es uno de los modelos más famosos, por así decirlo, dentro de esta clase de modelos de difusión cruzada. Y la gracia es que, o la idea de la cual ellos se apoyaron para desarrollar heurísticamente este modelo es justamente lo que les estaba contando. Básicamente uno considera que tengo dos especies que prefieren el mismo medio para vivir y que además están sujetas a competencia por recursos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente tengo los coeficientes D, en una parte que tienen que ver con la difusión intrínseca de cada población. Tengo los coeficientes A11 y A22 que tienen que ver con la autodifusión, como se conoce, que quiere decir cómo una especie por decirlo así, se molesta ella misma para moverse en el espacio. Y por otra parte tengo los coeficientes A12 y A21, que son los coeficientes de difusión cruzada, ya que tratan de caracterizar cómo interactúan dos especies que son distintas. Y en el lado derecho de la ecuación tenemos un término de tipo Lotka-Volterra que básicamente me va a ir controlando la creación y destrucción de masa en el sistema. ¿Ya? Entonces, básicamente, la gente se interesó en estos sistemas porque, a diferencia de un sistema Lotka-Volterra difusivo, que quiere decir que yo no considero estos términos cruzados, este sistema presenta estados de equilibrio que son no constantes. Es decir, hay un set de parámetros que me permite encontrar estados de equilibrio de manera tal que los conjuntos
U mayor que epsilon y B mayor que epsilon es vacía, ¿ya? Es decir, veo segregación espacial. Y esto es bien interesante para la gente que hace ecología o biología teórica, porque, como les decía, en el caso en que uno considera el sistema difusivo normal, es decir, si los coeficientes cruzados, uno puede demostrar que los estados de equilibrio de este sistema son todos constantes. Y eso en la práctica no es muy convincente. Entonces la gente por eso se empezó a interesar en estos modelos que son un poco más complejos, pero, como bien uno puede imaginarse, el hecho de tener esta no linealidad en el laplaciano hace que el estudio analítico sea súper complicado. ¿Ya? Y de hecho la pregunta general de si existen soluciones regulares globales en tiempo a esta ecuación, aún no se sabe si existen o no ese tipo de soluciones. ¿Ya? Entonces otra de las preguntas naturales asociadas a este tipo de sistemas, bueno, de partida, ¿qué pasa con la existencia de soluciones débiles globales en el tiempo? ¿Ya? Y bueno, en el caso unidimensional, para dos especies, en 2003, esta pregunta fue resuelta por Galiano, Garzón y Jungel. Y luego, más adelante, Chen y Jungel en el 2004 y 2006 lograron extender este resultado para dos especies al caso de dimensión general. ¿Ya? Entonces, después, más adelante, uno se puede interesar en, ¿ya qué pasa si yo tengo estas dos especies y ahora me intereso por n especies? Entonces, la generalización natural es que uno mira el sistema de arriba y, bueno, los coeficientes uno los puede pensar como que tuviera una matriz, es decir, tengo n ecuaciones y voy a tener una matriz de coeficientes de difusión cruzada de n por n, y lo mismo voy a tener al lado derecho. ¿Ya? Entonces esta generalización bueno, resultó ser naturalmente más complicada. Recién en 2018, Chen, Dawes y Jungel lograron resolver nuevamente esta pregunta acerca de la existencia de soluciones débiles globales en el tiempo. ¿Ya? Pero, como les digo, esta lista de trabajos no es exhaustiva, obviamente. Hay muchos trabajos que tienen que ver con este tipo de sistemas, pero la gracia de mencionar estos trabajos es que todo esto se basa básicamente en la misma idea para demostrar que hay soluciones débiles globales en el tiempo. Y esta idea tiene que ver con la existencia de un funcional de Lyapunov para este sistema, ¿ya? Que la gente llama entropía. Y la gracia de este funcional de Lyapunov, bueno, en realidad en general del enfoque Lyapunov para sistemas dinámicos, es que uno puede probar que existe un funcional y que este funcional, si yo lo miro en las trayectorias de mi ecuación, es decreciente en el tiempo. ¿Ya? ¿Y cuál es la gran gracia de esto? Es que si yo comienzo mi sistema con condiciones iniciales a entropía controlada, esto me da estimaciones a priori de la solución. ¿Ya? Y esto me permite ya desarrollar toda una teoría de aproximación y puedo probar finalmente que existen soluciones débiles globales en el tiempo. ¿Sí? Entonces, otra de las ideas que interesa en este tipo de sistemas también es cómo yo los puedo derivar a partir de sistemas, como los puedo derivar como límite de sistemas que son más simples. ¿Ya? Entonces, tomando ya ideas prestadas que vienen de CAC, de todo lo que es la teoría de modelos cinéticos y propagación de caos, el primer resultado en esta dirección fue dado por Joaquín Fontbonne y Silvio Meliar, pero para un sistema que es no local. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora los coeficientes, yo ya no lo voy a entender como que las partículas interactúan estando en el mismo sitio, sino que van a interactuar con una nube de partículas alrededor de donde yo estoy parado. ¿Ya? Y esto genera que yo esté mirando un sistema que tiene esta forma. ¿Sí? Entonces, en este trabajo se propuso un sistema de partículas de interacción tipo campo medio, donde cada partícula sigue una difusión con los buenos coeficientes y también tiene una dinámica demográfica que permite aproximar el lado derecho. Lo que se probó fue que básicamente esta medida empírica, la medida empírica asociada a este sistema de partículas, es una buena aproximación de este sistema. ¿Ya? Y la pregunta que quedó abierta, sobre todo para el lado izquierdo, lo que está dentro del laplaciano, es que si uno puede tomar estos kernels de interacción, las funciones G, convergiendo a una delta. Es decir, ¿puedo yo recuperar el sistema de interacción local a partir del sistema de interacción no local? Y para seguir un poco más en esta idea del sistema no local, en 2020, Musa logró probar la convergencia justamente de este sistema no local al sistema local, pero en el caso triangular. ¿Qué quiere decir el caso triangular? Que si yo ahora miro el sistema de arriba, ya no tengo estos coeficientes. Es decir, en cierto sentido estoy desacoplando una ecuación y en el fondo voy a usar controles sobre esta ecuación y lo voy a inyectar en la ecuación de arriba para tener control. ¿Ya? Y más reciente,
este año, de hecho, Dieter y Musa lograron pasar al límite en el sistema completo. Y la gracia de este último trabajo es que ellos también usan el enfoque de entropía, diciendo que bajo cierta condición en los kernels de interacción, también tengo un sistema, una estructura de entropía para este sistema no local que me permite hacer las buenas aproximaciones al sistema. ¿Ya? Por otra parte, en 2019, Dieter y Daus propusieron una derivación, pero una derivación formal a partir de un sistema microscópico evolucionando en sitios finitos, ¿ya? Es decir, ellos propusieron una aproximación, por decirlo así, en dos pasos. Primero discretizo mi espacio, defino un modelo microscópico de partículas, converjo al modelo discretizado espacial y después veo qué pasa con la discretización espacial a la ecuación límite, ¿ya? Pero ellos hacen este primer paso del sistema microscópico al sistema discretizado, lo hacen bajo la hipótesis de propagación de caos, que es básicamente decir que el modelo converge, en cierto sentido. Pero para ellos eso no es un problema, porque básicamente su motivación no era derivar el sistema, sino más bien hacer el link entre esto que le hablaba de la estructura de entropía, hacer el link entre la estructura de entropía de este sistema límite con la noción de entropía que uno tiene de procesos de Markov. ¿Sí? Entonces lo que ellos muestran es que si uno mira la entropía de este sistema microscópico, uno puede hacer el link con este sistema semidiscreto y después hacer el link con el sistema continuo, dándole así, justificando un poco de dónde aparece esta estructura entrópica que hay detrás. Y para terminar esta parte, hace muy poco también hubo una primera derivación, por decirlo así, rigurosa del sistema original a partir de un sistema de partículas interactuantes muy parecido al propuesto en el trabajo de 2016. Y de hecho, ellos también usan este enfoque no local, haciendo el límite desde el punto de vista estocástico a un sistema no local y después del sistema no local al sistema final. ¿Ya? Entonces, muy resumidas cuentas, ese es más o menos el panorama sobre este problema y de las dos preguntas que mencioné, sobre la existencia de soluciones débiles globales y la derivación del sistema a partir de un sistema más simple como límite. Entonces, pasemos ahora a cuál será el problema que a nosotros nos va a interesar. Básicamente, es justamente la derivación de este sistema. Si uno considera el sistema conservativo SKT, conservativo porque no tenemos el lado derecho, es decir, no hay creación ni destrucción de masa, sin coeficiente de autodifusión sobre el toro, es decir, el intervalo 0,1 periódico, ¿podemos acaso derivar este sistema a partir de un sistema microscópico, pero que muestre interacción local desde un comienzo, sin tener que pasar por un sistema no local entre medio? Y la respuesta es que sí, uno lo puede hacer. Y el interés de esto es que también uno lo puede hacer sin tener que recaer en esto de la estructura de entropía del sistema. Ya es puramente con métodos que son analíticos. Así que dicho esto, pasemos a ver cuál es el modelo. Básicamente, ¿cuál será el setting? Primero que vamos a definir la dinámica del modelo y luego vamos a ver cuál va a ser el escalamiento. ¿Ya? Entonces vamos a considerar una población compuesta de dos especies distribuida en m sitios discretos. ¿Ya? El proceso que vamos a considerar va a ser una cadena Markov a tiempo continuo, donde básicamente tengo dos vectores de largo m, y cada entrada de este vector me va a decir cuántas partículas de la especie tengo en el sitio que estoy mirando. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser las transiciones de este proceso? Vamos a tener que para cualquier vector de configuraciones, yo del vector U voy a pasar al vector U donde le retiro una partícula en la entrada I y se la añado en alguna de la entrada adyacente, ya sea izquierda o derecha. Esto sucede a tasa UI por de 1 más a 1,2 por BI. Ya y de manera análoga para la segunda especie. Entonces, viendo un dibujo, básicamente tengo mis M sitios y digamos que tengo partículas de un color y de otro color. Esencialmente, una forma buena de entender esto y que hace más link con el título de la charla es pensar desde el punto de vista de una partícula. ¿Qué es lo que ve una partícula? Resulta que una partícula va a tener, por decirlo así, dos relojes exponenciales, uno de parámetro
digamos, de 1, de manera tal que cuando este parámetro suena, yo tiro una moneda y veo si me muevo izquierda o derecha. Y por otra parte, voy a tener otro reloj exponencial que va a ser sensible al número de partículas de la otra especie sobre el mismo sitio. Y voy a hacer la misma dinámica, es decir, cuando suena cualquiera de estos dos relojes, me muevo izquierda o derecha con igual probabilidad. ¿Sí? Entonces, teniendo este proceso, veamos ahora cómo reescalarlo para obtener lo que uno quiere en el límite. ¿Ya? Entonces, el régimen que nos interesa básicamente, que es el límite hidrodinámico, es qué pasa cuando el número de partículas va a infinito y el número de sitios también va a tender a infinito. Si en primer lugar tenemos el parámetro de escala n, que va a ser el parámetro de escala por el cual uno va a dividir cada entrada del vector y que en el fondo al final nos va a estar dando una densidad de partículas por cada sitio. Y además tenemos que escalar la interacción, es decir, la tasa a la cual yo me muevo y que es sensible a la cantidad de partículas de la otra especie, de manera tal que yo en el límite esté moviéndome de acuerdo a la densidad de partículas más que al número total, porque al final es un número que va a estar explotando. ¿Sí? Y por otra parte, dado que el movimiento de cada partícula es centrado, uno piensa al tiro en el scaling difusivo. Entonces eso nos da la idea al tiro de querer acelerar el tiempo por un factor de orden m cuadrado. Y justamente esto es equivalente a multiplicar las tasas de salto por m cuadrado. Así que eso nos vamos a quedar con esa identificación. ¿Ya? Entonces, para construir el proceso, esto es más o menos estándar, uno considera una familia de medidas puntuales de Poisson, con intensidad del Lebesgue en las dos primeras componentes, y al final le voy a colgar una variable Bernoulli que básicamente me va a estar diciendo para qué lado me estoy moviendo, izquierda o derecha. Y como les dije, la construcción de este tipo de procesos es bastante estándar y viene de todo lo que es la teoría de los modelos basados en individuos, donde uno lo que hace es que define la dinámica de una partícula, y la dinámica de esta partícula por lo general va a ser la solución de una ecuación diferencial estocástica conducida por algún ruido adecuado. Entonces, en este caso, dado una condición inicial, yo voy a construir mi proceso, que aquí está escrito de forma vectorial para ahorrar un poco de notación. Lo voy a construir de la siguiente manera. Partiendo de una condición inicial, lo que voy a hacer es, voy a ir leyendo los átomos de mi medida puntual de Poisson. Cada vez que me encuentro con un átomo temporal, lo voy a filtrar de manera tal que me quede con la tasa adecuada, y luego voy a hacer la transición. Es decir, dependiendo del teta, me muevo izquierda o derecha. ¿Ya? Entonces, siguiendo un poco con esta idea, uno de los objetos por defecto, básicamente para resumir la dinámica de un proceso Markov, es su generador infinitesimal. Pero la otra gracia que tiene es que también nos permite desarrollar heurísticamente una idea de qué pasa cuando los parámetros se empiezan a mover. Y en este caso, como nos interesa qué pasa cuando n se va a infinito, uno puede hacer la siguiente identificación. Entonces, definiendo el generador, si uno define este operador L, que básicamente donde tau h es la traslación en h, básicamente si defino este operador, el generador lo puedo escribir de esta manera. ¿Ya? Y la buena forma de leer un generador es que básicamente de un proceso salto a cierta tasa, yo hago una transición. ¿Ya? Y la transición es, me muevo a la derecha o me muevo a la izquierda. ¿Ya? Entonces uno toma este objeto y me pregunto qué pasa cuando n es grande. Entonces, heurísticamente, usando Taylor, asumiendo que todo es suave y puedo hacer lo que yo quiera, puedo notar que LMN, que es el generador, está cerca de LDM. ¿Ya? Donde acá es paréntesis con el puntito al medio significa producto interno. Y este vector, que es U.E, es el vector que tiene por entradas el producto de las entradas de U y B. ¿Ya? Es decir, lo que se conoce como el producto de Hadamard de dos vectores. ¿Ya? Pero básicamente el producto por cada entrada. Entonces, si uno mira este objeto, se da cuenta que corresponde al generador infinitesimal, o el generador básicamente de un sistema dinámico determinista, que corresponde a este sistema discreto. ¿Ya? Que básicamente se parece mucho al sistema de límite que a uno le interesa. En donde acá también tenemos que aparece delta M, que lo definimos como la matriz del laplaciano periódico. ¿Ya? Si uno la mira acá, es esencialmente la matriz del laplaciano discretizado, pero en la esquina le pongo un 1 porque tiene que ser periódico. ¿Sí? Entonces, esto ya nos deja al tiro un candidato al límite cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Pero
En verdad esto no es nada nuevo. De hecho, como le mencioné en un principio, el trabajo de Daus, de Villet y Dieter de 2019, ellos propusieron también este sistema como el sistema intermedio que uno obtiene cuando quiere discretizar el sistema SKT. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este trabajo y lo que hicieron ellos? Bueno, básicamente la diferencia está en que el proceso estocástico que ellos definieron es un poco distinto. En nuestro caso tenemos que cuando una partícula salta a un sitio adyacente, se mueve ella sola. Pero resulta que en el modelo que ellos propusieron, cuando una partícula hace una transición, resulta que esa transición también la hace la partícula de la otra especie. Entonces lo que yo estoy viendo es que dos partículas saltan al mismo tiempo y más encima lo hacen a la misma dirección. Lo cual desde un punto de vista intuitivo o del modelamiento es medio raro porque si uno quiere estudiar la segregación espacial, es raro pensar en un modelo donde si yo me quiero alejar de alguien, me muevo al mismo tiempo con ella y encima en la misma dirección. ¿Ya? Pero la gracia de definir el modelo así es que la cadena Markov que ellos obtienen les queda reversible y además la medida invariante es fácil de calcular, de hecho es la medida uniforme en el espacio de configuraciones. Y la gracia de esto es que, como les dije, para ellos este no es un problema definir el proceso así medio raro, porque al final lo que ellos quieren es simplemente hacer un link entre la noción de entropía de cadenas de Markov y la noción de entropía de este sistema que está acá. Entonces, para el final, para ellos eso no resulta ser un problema, ¿sí? Pero, como les decía, el argumento de ellos para decir que ese sistema microscópico converge a este sistema semidiscreto es bajo la hipótesis de propagación de caos. ¿Sí? Entonces, volviendo un poco a nuestro caso, dado que ya tenemos un candidato al límite, uno podría decir, ya probemos ahora la convergencia. ¿Sí? Resulta ser que en verdad la convergencia en ley a este sistema es bien fácil. Probar la tensión de las leyes es algo estándar, que lo caracterizan los puntos de adherencia como solución de esto también estándar, y la unicidad del límite también es estándar. Entonces la convergencia en ley no la tiene, así que uno quisiera ir un poco más allá e intentar cuantificar esto, ya para entender un poco más cuál tiene que ser la relación entre los parámetros de escala. Es decir, quiero entender cómo se mueve el n con respecto a m. Y eso da paso a un primer resultado que resulta ser una estimación, pero un poco bruta, por decirlo así. Entonces, si consideramos este gap L2 entre mi sistema de partículas y el sistema semidiscreto, la estimación que uno tiene, bajo la hipótesis de que las normas L1 es chico, esto quiere decir que estoy sumando derechamente el valor absoluto de la entrada, bajo la hipótesis que esto está controlado por m y una constante, uno obtiene que esta distancia entre los dos objetos está controlada por, obviando las condiciones iniciales, por algo que es de la forma que está acá. Y uno si lo ve, en verdad es un número súper grande. Entonces, esto está diciendo esencialmente que si yo quiero pasar el límite, tengo que elegir n mucho más grande que m a la cuarta y exponencial de m a la quinta. Entonces, intuitivamente uno piensa que esto me está diciendo que para que la ley de los grandes números sea válida en cada sitio, en verdad tengo que poner demasiadas partículas. ¿Ya? Y uno en verdad no se queda tan contento con esta estimación, por esto mismo, porque parece ser un número bastante grande. ¿Ya? Por otra parte, algo que resulta ser interesante, pero por el momento no lleva a nada concreto estudiando este modelo, es que uno dice, ya, tengo una estimación pensemos en la primera especie, tengo una estimación entre mi proceso estocástico y este sistema semidiscreto. ¿Sí? Y recordando este trabajo de 2019 que les estaba comentando, uno puede pensar, ya, pero quizás yo puedo triangular y mostrar que esta cantidad se va a cero y yo podría mostrar la convergencia al sistema límite original de una. Pero resulta que uno no puede, porque una partida lo que probó Daus, Dieter y Dirichlet en 2019 es que en particular la secuencia UM-BM, es decir, el sistema semidiscreto,
ellos prueban que esta secuencia es relativamente compacta, es decir, no prueban que la secuencia converge al límite, y es básicamente porque en su setting el problema límite no hay unicidad. Entonces solo tienen un resultado de relativa compacidad. El problema es que si uno quisiera aplicar esto en nuestro caso, y por último decir que tenemos una subsecuencia que converge, tampoco podemos, porque para poder tener este resultado de relativa compacidad necesitamos tener un término de autodifusión. Es decir, considerar en el laplaciano un término cuadrático adentro. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque básicamente si uno toma este funcional de entropía que utilizan todos estos trabajos, cuando uno tiene un término cuadrático dentro del laplaciano, el funcional de entropía entrega un control del gradiente de la solución. Y ahí eso permite meter las funciones dentro de espacios adecuados, puedo realizar mi teoría de aproximación y todo funciona muy bien. Pero si no tengo mi coeficiente de autodifusión, no puedo hacer eso. Así que una primera extensión de este resultado, lo que podríamos hacer es considerar el sistema estocástico, añadirle una dinámica autodifusiva, y bajo la hipótesis de que el problema límite tiene solución única, yo podría demostrar que mi proceso estocástico converge al sistema SKT con autodifusión. ¿Sí? Pero bueno, volviendo a este caso, al caso de nosotros, nos quedamos con esta estimación que es más o menos mala, y veamos cómo se llega a esta estimación, básicamente para entender por qué uno obtiene tasas tan malas, y al final la técnica es bastante usual. Recordando el proceso que teníamos, si uno compensa la medida de Poisson, obtengo la descomposición de semi-martingala, y miro que la parte de variación finita es justamente la regla de evolución del sistema semidiscreto, ya es decir, del sistema UM y BM. Entonces yo obtengo esto, y también puedo mostrar que la variación cuadrática predecible de la martingala tiene esta forma acá, y esencialmente lo que uno hace cuando prueba este tipo de cosas es simplemente tomar los dos objetos, restarlos, controlo la martingala y está todo bien. Pero resulta que cuando uno quiere hacer eso, recordando este gap que teníamos, si uno lo controla, como ya hemos dicho, resto los dos objetos, voy a llamar phi de m a esta regla de evolución que está acá arriba, me queda algo así, y me queda la martingala al cuadrado. ¿Ya? Y esto también al cuadrado. Entonces, de partida, uno acá no aprovecha el hecho de que tenemos el laplaciano discreto y cuando m es grande, estamos aproximando el laplaciano verdadero. ¿Ya? Y eso es porque básicamente no tenemos regularidad en el proceso estocástico como para poder usar Taylor y usar toda esta teoría de aproximación. Así que al final lo que uno termina haciendo es acotar de manera muy brusca esto, y uno le queda el m cuadrado que estaba adelante. Y más encima, como esto está al cuadrado, me aparece m a la cuarta. Y más aún, cuando yo miro adentro de esta diferencia entre estas funciones phi m aplicadas a los sistemas, me aparecen los términos cruzados. Es decir, cuando yo quiero controlar UI, BI, MN, menos. Cuando quiero controlar esta cantidad, en verdad, la única forma de desacoplarlos es introduciendo un término entre medio y asumir que alguno de los dos es acotado. Y eso hace que uno tenga que introducir otro factor m, entonces esto hace que me termine quedando un m a la quinta. ¿Ya? Y ese es básicamente el m a la quinta que aparece en la exponencial de la estimación. Por otra parte, cuando yo miro la martingala al cuadrado, controlo por variación cuadrática, uno ve que el término que tiene que controlar básicamente es la integral de el producto local de las densidades. ¿Ya? Y resulta que este producto local tampoco tenemos una forma de controlarlo. Así que uno también hace una cota que es bastante burda, diciendo, ya, pero voy a acotar esto por la masa total que se conserva, porque el sistema no hay creación de masa. Y me aparece algo de ese estilo. Y cada uno de estos es de orden de m, así que me aparece m cuadrado. Como tengo el m cuadrado dividido n delante de la martingala, me aparece un m a la cuarta dividido n.
¿Sí? Entonces, la moraleja es que uno está obligado a tener más o menos esas tasas si es que no controlo, esencialmente el producto de términos. Así que, al final, la esperanza en este tipo de cálculos termina siendo que si uno encontrara una forma de controlar el producto local de las densidades, uno podría obtener mejores tasas. Pero ahora, ¿cómo controlarlo? Ahí uno no sabe. Y de hecho, si uno mira las simulaciones de este sistema y mira este tipo de términos, este término parece comportarse de buena manera, es decir, no algo que explote, sino algo que se estabiliza. Pero el problema está en cómo demostrarlo, así que alguna idea puede ir por quizá usar la estructura de entropía, no sé, pero por el momento queda pendiente la pregunta. Así que uno ya un poco derrotado con este enfoque, la pregunta natural viene siendo ¿qué podemos hacer que sea mejor? Entonces, dado que lo que hicimos fue tomar el sistema UMN, compararlo con un sistema UM, resulta ser que este sistema UM está un poco lejos de mi sistema final como para poder triangular y llegar pasar al límite. Así que un enfoque un poco distinto quizás sería encontrar un sistema que esté un poco más cerca de mi sistema límite y tratar de controlar ahora esta distancia. ¿Ya? Entonces, para hacer esto, uno puede seguir la siguiente idea. Si nos consideramos dos soluciones del problema SKT que sean con regularidad C4, bueno, una expansión de Taylor me permite ver que el laplaciano uno lo puede escribir así, esta discretización. ¿Ya? ¿Y de qué me sirve esto? Básicamente me sirve para pasar el sistema SKT límite, escribirlo en la grilla. ¿Ya? Entonces el sistema SKT yo lo puedo escribir en la grilla, pero tengo que pagar por eso estos dos términos de aproximación. ¿Ya? Pero resulta ser que estos dos términos de aproximación no son tan malos, son del orden de 1 sobre m cuadrado, uniforme en el tiempo. Así que ahora la pregunta es, ya, pues ahora si tengo este sistema, quizá a uno le gustaría poder triangular con este sistema y quizá uno podría obtener algo mejor. Así que estudiemos qué pasa con este sistema. Si nos acordamos, el proceso estocástico que miramos satisface esta evolución y nos interesa la diferencia con el sistema que acabamos de introducir. Entonces, si uno define Z como la diferencia entre el sistema U gorro y el proceso estocástico, y X como la diferencia entre la martingala y este error de aproximación, uno se da cuenta que esta diferencia satisface esta dinámica de que está acá abajo, ¿ya? Con estas definiciones de funciones que aparecen. ¿Sí? Así que aquí nos vamos a detener un poco a analizar este último sistema, y de hecho nos vamos a olvidar también de que estamos en este setting discreto, y pensemos en esta evolución, pero para funciones que son suaves, y de hecho olvidémonos por un rato también que tenemos este término de fuente X. Entonces la ecuación que a uno le queda es la ecuación siguiente. Uno le queda algo de la forma así. ¿Ya? Y resulta que para este tipo de ecuaciones uno puede obtener estimaciones a priori de la solución. ¿Sí? Y en particular esto viene un poco de la teoría de estimaciones a priori para las ecuaciones que son de reacción-difusión, y son unas estimaciones que vienen de los años 90 y reciben por nombre estimaciones por dualidad. ¿Ya? Y hasta donde yo sé, el nombre tiene que ver un poco porque hay un problema dual asociado a la ecuación, y el problema dual tiene más o menos esta forma, y de ahí uno saca estimaciones de la norma de la solución con respecto a la difusividad, que es mu, y esta perturbación f. ¿Ya? Así que entremos un poco más en detalle en esta versión continua del problema y veamos de dónde salen estas estimaciones por dualidad, con la esperanza de después poder hacer algo con el sistema discreto. Así que ahora, pasando a este lenguaje un poco más analítico y de EDP, vamos a definir este corchete de Z como la media de Z, y vamos a denotar por Qt el cilindro periódico. ¿Ya? Entonces la estimación por dualidad nos dice lo siguiente. Esto es un spoiler.
pero me dice que si considero una difusividad acotada en el infinito, pero más aún que está acotada por abajo, uniformemente en tiempo y en espacio, y me considero una condición inicial en h a la menos 1, que de hecho ese era el spoiler que borré, que básicamente la forma de entender h a la menos 1 es como las funciones que son el gradiente de alguien que está en L2. ¿Ya? Entonces la buena forma también de ver es que hay una caracterización de este espacio que dice que para todas las funciones en h a la menos 1, la acción de f sobre una función g se escribe como un f tilde gradiente de g. ¿Ya? Y la norma de f en h a la menos 1 es justamente la norma L2 de esta f tilde. ¿Sí? Entonces uno hace la identificación de que f es esencialmente el gradiente de f tilde. ¿Ya? Eso es un poco para tener la idea de qué significa ese espacio. Así que, siguiendo esta idea, si uno toma esta ecuación que es la que estamos mirando antes, resulta ser que esta ecuación satisface lo que se conoce como desigualdad o estimación por dualidad. ¿Ya? ¿Y qué me dice esta estimación? Básicamente me dice que yo controlo uniformemente en el tiempo la norma en h a la menos 1 de z con algo que se parece a la norma L2 de z, y yo controlo esto con respecto a la condición inicial, la difusividad y la perturbación F. ¿Ya? Entonces, tenemos este tipo de desigualdad, y aquí hay un comentario también que vale la pena usar, y es que este tipo de desigualdad son la clave, por ejemplo, cuando uno estudia el sistema triangular SKT, uno le queda que la última ecuación, es decir, la última especie del sistema, satisface una ecuación que es de este estilo. Entonces uno mira la última ecuación, saca un control de esta forma, después te lo inyecto en la ecuación que viene arriba, y así voy escalando sucesivamente hasta finalmente obtener un control de todo el sistema. Así que más o menos de ahí viene la idea de usar este tipo de ecuaciones en este contexto. Así que veamos rápidamente de dónde viene esta estimación. Entonces, si uno, bueno, para todo t, uno tiene que, si yo me tomo una función que tiene media nula, es decir, z le resto su media, esto por teoría clásica de series de Fourier en el toro, si yo me doy una función que tenga media nula, siempre puedo construir otra función tal que el laplaciano me dé esta función original. Y eso básicamente porque los coeficientes de Fourier están terminados y uno puede hacer todo lo que uno quiera. Así que no hay problema en hacer eso. Notando que la ecuación es conservativa, uno tiene que la media no varía, así que tenemos la siguiente identidad. Y esto para decir que uno tiene la siguiente formulita. ¿Sí? Integrando por partes, uno llega a que se satisface esta igualdad. Entonces, ¿para qué uno necesita eso? Básicamente porque uno después toma la ecuación, que lo voy a escribir de nuevo acá para acordarse. Uno toma la ecuación y la voy a multiplicar por esta función. Entonces, usando esta identidad anterior, uno prueba que se tiene esta igualdad de acá. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso es integrar en tiempo y usar la desigualdad de Young. Y la gracia acá es que, por ejemplo, el término de arriba yo lo voy a escribir como raíz de mu por raíz de mu z menos la media. Y este es el término que yo voy a separar. ¿Sí? Entonces, así me queda, por una parte, este término de acá, este término de acá. Y al lado derecho también voy a hacer lo mismo. Acá voy a hacer aparecer un mu y voy a dividir por mu. De hecho, por raíz de mu. Y esta separación también la voy a hacer y me queda al lado derecho. Y acá también viene la hipótesis de que mu sea acotado por abajo, porque después, acotando, me permite llegar a esta última desigualdad, que es justamente lo que uno quería, porque uno se da cuenta que justamente dada la identificación que le hice hace un momento del espacio h a la menos 1, resulta que la norma de z menos su media en h a la menos 1 coincide con
el gradiente de phi. ¿Sí? Entonces acá uno hace el reemplazo, sumo ambos lados de la desigualdad a la media de z y recupero la desigualdad anterior. Esa es un poco más o menos la lógica detrás de esta estimación. Entonces ahora uno se queda contento en este contexto, pero a nosotros nos interesa esto en un setting discreto, ¿sí? Entonces uno se pregunta si acaso puedo hacer la traducción de esto, bajar esto al mundo discreto, y resulta ser que uno lo puede hacer y de hecho no se pierde nada, ¿sí? Así que veamos cómo hacer esta traducción. Entonces, primero que todo, como estamos trabajando con vectores que son de largo m, uno lo que quiere hacer es poner este vector, ponerlo en el toro. Quiero armar una función a partir de este vector y la forma usual es usando los operadores de reconstrucción, y en este caso vamos a considerar dos: la reconstrucción lineal y la reconstrucción que es continua por pedazos. Es decir, si tengo mis m sitios, tengo los puntitos, acá una reconstrucción va a ser considerar eso, que esto va a ser πm, y por otra parte tengo mis otros puntitos acá y la reconstrucción va a ser constante por pedazos. Y esto corresponde a sigma m. ¿Sí? Entonces, junto a esto, para seguir esta idea, vamos a definir esta norma P normalizada por M, que en el fondo en el límite se va a transformar en la norma LP del toro. De manera análoga vamos a definir la media, que se va a transformar en la media en el toro después. Y dadas estas identificaciones, uno tiene el resultado que se espera relacionando estas interpolaciones con la norma en LP de las funciones en el toro. Es decir, si me doy un vector, resulta ser que la norma P, M del vector, es justamente la norma LP de la reconstrucción continua por trozos, que de hecho resulta ser más grande que la otra reconstrucción. Y en particular, cuando tomo vectores que tienen entradas positivas, tengo la equivalencia entre estas dos cantidades, es decir, tengo la desigualdad para los dos lados. Entonces ahora la parte más importante de hacer esta traducción al mundo discreto viene dada por cómo yo defino ahora lo que es el análogo de la norma HL-1, pero en el caso discreto. Entonces viene esta idea. Entonces si ahora uno se define, voy a definir u tilde como u menos su media, voy a tener que, para cualquier w en el rango del laplaciano discreto, que de hecho después me va a decir por qué estoy considerando el inverso, si no la puedo invertir porque la matriz no es invertible, pero resulta que si uno mira el rango de esta matriz, entonces el ortogonal del que justamente son todos los vectores que tienen media nula. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer la identificación de que Laplaciano m a la menos 1 de alguien, efectivamente, esencialmente es el único elemento que satisface, que si yo le aplico el Laplaciano a la m, me da W. ¿Ya? Y eso siempre lo puedo hacer cuando considero gente que está en el rango. Es decir, gente que está centrada. Así que si ahora me doy un vector u, voy a definir la norma menos 1m como la raíz del producto interior entre u tilde, que justamente lo tengo que recentrar para poder devolverme en el Laplaciano con el Laplaciano a la menos 1, y después le añado la media. ¿Sí? Entonces uno puede probar que esta cosa es efectivamente una norma, y lo que toma más trabajo probar es la equivalencia de normas, que al final me va a ayudar para pasar al mundo continuo. Es decir, yo puedo relacionar esta norma h a la menos 1 de la reconstrucción con la norma menos 1m de un vector. ¿Sí? Y ahora la idea básicamente es que esta norma menos 1m resulta ser el análogo discreto de la norma h a la menos 1, y básicamente por la igualdad que está acá abajo. ¿Ya? Que viene dada también de esta identificación que he venido haciendo de que h a la menos 1 corresponde a las funciones que son el gradiente de alguien que está en L2. Entonces acá, por escribirlo de alguna forma, esto moralmente es
phi menos 7 y el laplaciano a la menos 1 de 7. ¿Ya? Entonces, eso me deja contento y dice ya, ok, corresponde efectivamente a mi traducción al mundo discreto. Entonces, ya teniendo la analogía entre estos dos contextos, pasemos a ver cómo luce una estimación por dualidad en el mundo discreto. Así que la estimación dice lo siguiente. Si me considero una función mu positiva y que cada componente sea acotada por debajo, que corresponde a la hipótesis análoga del caso continuo, y asumiendo que z satisface esta ecuación, que es justamente la de antes, pero ahora le considero un término de fuente, un x, donde en particular este x se descompone como la suma de dos cosas. Una función que es regular, es decir, que yo la puedo derivar S1, y una función que es singular. ¿Sí? Entonces, si uno se acuerda de cómo era la ecuación que satisfacía la diferencia entre mi proceso estocástico y mi sistema semidiscreto, XR sería lo que viene siendo el error de aproximación del sistema límite por bajarlo al mundo semidiscreto, y la parte singular corresponde a lo que sería la martingala. ¿Sí? Entonces, lo que uno hace es que puede obtener la siguiente estimación. Básicamente, esta primera línea es exactamente el análogo de la estimación en el caso continuo. ¿Ya? Y lo que viene después es el precio que uno tiene que pagar por considerar un término de fuente. ¿Ya? Entonces, teniendo esta estimación, bueno, para probarla, esto lo va a ser un poco rápido, pero básicamente lo que uno hace primero es estudiar esta primera ecuación, donde R es una función continua, y obtengo una estimación por dualidad para esta ecuación. Y la forma de hacerlo es exactamente haciendo lo mismo que uno hace en el caso continuo, es decir, multiplico a ambos lados de la ecuación por moralmente el laplaciano a la menos 1 discreto y hago la misma manipulación que antes. ¿Ya? Después analizo la segunda ecuación, que es considerando la parte singular, y moralmente hago lo mismo. Voy a multiplicar por el laplaciano a la menos 1, manipulo esta ecuación, obtengo una estimación de dualidad, y finalmente voy a mirar la última ecuación, y resulta ser que si uno se define ZS como la ecuación original menos esta ecuación ZR, esa diferencia satisface una ecuación de este estilo. Entonces yo la puedo estimar y al final, usando que ZS se escribe como, o sea, Z se escribe como ZS más ZR, yo puedo obtener la estimación para el sistema original y me quedo contento. ¿Ya? Entonces ya tengo una estimación por dualidad en el caso discreto, ahora bastaría solo aplicarla. Entonces eso es lo que dice un segundo resultado, que es una estimación que ya es mejor. Entonces, por ahorrar notación, vamos a definir esta norma triple, que esencialmente es el lado izquierdo de la estimación por dualidad, lo que controla este tipo de estimaciones. Y al aplicar la estimación, obtengo la siguiente cota. Bueno, partiendo de esta solución C4, dada esta condición de pequeñez de la norma de la solución, voy a tener que, recordando acá que Z es la diferencia entre UMN y el U gorro M, y esta cosa era esto de acá, uno obtiene la siguiente estimación, donde el término que importa es justamente el último, donde uno ve que obtiene una tasa que es mucho mejor que la tasa súper exponencial que habíamos encontrado en un principio. Y básicamente esta estimación, ¿de dónde viene? De usar la estimación por dualidad aplicada a la diferencia, aplicada a Z y aplicada a doble. Así que veamos rápidamente dónde viene cada término.
Como le dije, la demostración es usar la estimación. Y si uno empieza a mirar acá término por término, bueno, para recordar un poco, tenemos que el lambda mn, ¿quién era? Era d1 más 1, 2 bmn. Wmn era la diferencia de este con este. Y ¿qué me falta? F m con n, que era justamente A1, 2. Esto que está acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? Primero, y acá viene la hipótesis de que esta difusividad que me aparecía acá fuera acotada por debajo, es porque justamente acá yo tengo que está acotada por debajo por D1. Así que este término de acá, yo lo voy a acotar por debajo por D1. ¿Sí? Por otra parte, dado que el sistema es conservativo, yo puedo mostrar que esto es del orden de la media de B. ¿Ya? Y esto resulta ser del orden de 1, así que no hay problema. Por otra parte, teníamos que, bueno, este era el error de aproximación de bajar el sistema límite a una versión semidiscreta, y este era de orden 1 sobre m cuadrado, y que como está al cuadrado me queda 1 sobre m a la cuarta. Por otra parte, este término relacionado a f, pensando que f es a1, 2 por u gorro por w, lo que voy a hacer es acotarlo de la siguiente manera. Voy a decir que esto es más chico que a1, 2, la norma infinito de la solución del sistema límite, ¿sí? Por mi interpolación constante por pedazos de WMN. ¿Ya? Entonces aquí viene un poco la idea de por qué yo necesito esta condición de pequeñez que le dije en un principio, que es que esta cantidad sea pequeña. Y es porque básicamente, bueno, si yo miro esta desigualdad que tengo, por simetría también la tengo para WMN, ¿sí? Porque satisface el mismo tipo de evolución. Entonces tengo la misma estimación, y yo voy a inyectar esta estimación en esta cota que encontramos acá abajo, ¿sí? Y voy a acotar de la misma manera. Entonces eso va a hacer que me aparezca al lado derecho un término que está multiplicado por esta cantidad, y que justamente corresponde a uno de los que me encuentro en el lado izquierdo de la desigualdad. Entonces yo lo que quiero hacer es pasarlo al lado izquierdo, y para hacer eso no me queda más que tener que asumir que esta cantidad es pequeña. ¿Sí? ¿Y qué más me falta? Bueno, y el último término son los términos ligados a la martingala. ¿Ya? Y uno puede, haciendo los cálculos, uno puede darse cuenta que estos dos términos esencialmente están controlados por 1 sobre m, la suma sobre todos los sitios de cada entrada de la martingala al cuadrado. ¿Ya? Y aquí hago yo mi control. Una vez que tomo esperanza, me va a quedar la esperanza de este término. Va a estar controlada por m cuadrado sobre n. Y lo que yo hago adentro es que me armo parte de lo que tengo en el lado izquierdo de la desigualdad. Entonces acá me queda al final interpolación de z, interpolación de w, más un término que también es de orden m cuadrado sobre n. Y por eso, bueno, quizás no me detuve a decirlo, pero después también necesito que, como voy a pasar todo este término al lado izquierdo de la desigualdad, también necesito que m cuadrado sobre n sea pequeño, ¿ya? Pero como voy a elegir al final eso tendiendo a 0, no hay problema, así que lo puedo pasar al lado izquierdo, y finalmente con eso puedo concluir la demostración, y me quedo con que mi escala de convergencia era justamente m cuadrado sobre n, ¿ya? Entonces, resumiendo todo esto, podemos pasar ya a lo que es el resultado principal, y básicamente no por resumir notación, tenemos que, bueno, partiendo de la existencia de una solución no negativa que tenga la regularidad necesaria del sistema SKT, partiendo de una condición inicial
también con la regularidad necesaria, y que satisfaga esta condición de pequeñez que les dije en un principio. Sumado a eso, el control de las condiciones iniciales del proceso estocástico, tenemos que el proceso converge a la solución bajo esta norma triple a una velocidad m cuadrado sobre n, ¿sí? Donde esto era la parte de la martingala, esto es el error que pagamos por aproximar bajar el sistema límite al sistema semidiscreto, y las condiciones iniciales. Y con esto uno ya se queda un poco más contento, porque uno puede pensar que esta tasa de convergencia es óptima en el sentido de que si yo miro la variación cuadrática de la martingala, es justamente el término que me aparece adelante de todo, y si yo pudiese controlar todo lo que viene después en la parte de la martingala, al final está el término del que yo no me podría deshacer. Así que finalmente uno se queda contento, y podemos pasar a la conclusión, que es eligiendo de buena manera esta relación entre m y n, que está dada por una función de extracción que satisfaga esta condición. Si uno prepara bien las condiciones iniciales del problema, que quiere decir que tiendan más rápido a cero que el término que nos interesa, uno concluye que esta interpolación del proceso, la interpolación lineal, converge en esperanza, va en el sentido de la norma triple. ¿Ya? Entonces, ¿qué comentario uno puede hacer? Básicamente, al final una forma de entender esto es que mi proceso estocástico se pone a converger a algo, y cuando tengo suficiente regularidad en ese algo, resulta ser que ese algo yo lo puedo identificar como la solución de este problema. Así que, pero el problema es que necesitamos harta regularidad en el límite para poder converger esta cosa, ¿sí? Entonces, pero eso igual no nos preocupa tanto, porque al final la motivación del trabajo, como les dije en un principio, era más que nada derivar el sistema límite a partir de algún sistema estocástico que presentara interacción local. Así que uno se puede quedar tranquilo. Y por otra parte, alguien podría preguntar, ya, pero en un principio yo también dije que las soluciones regulares al sistema límite es una pregunta que no está bien resuelta. Pero resulta que hay una respuesta parcial, en el sentido de que puede que el teorema sea un if theorem, en el sentido de que no puedo asegurar la existencia de solución a C4, pero resulta que hay un teorema súper antiguo que es para sistemas mucho más generales, a lo que se llaman como ecuaciones cuasi lineales parabólicas, y dice que para este tipo de sistemas uno tiene existencia de soluciones regulares, pero que son locales en el tiempo. Y que tal local es algo que depende de la condición inicial. Así que igual uno encuentra que tiene sentido el teorema enunciarlo de esta manera, ¿sí? Y como moraleja también queda que cuando uno quiere hacer cosas cuantitativas con cosas más analíticas, es decir, toda esta parte de aproximar, de bajar el sistema límite a un sistema semidiscreto, al final no lo puedo hacer si no tengo regularidad. Entonces, cuando uno quiere hacer cosas cuantitativas mezclar con métodos más del lado de P, no se puede hacer mucho si no hay regularidad. Así que, bueno, eso no me queda nada más que decir, sino que gracias por su atención, y ojalá no se hayan aburrido tanto con tanto determinismo en el resultado. Bueno, los invito a todos a que desbloqueemos nuestros micrófonos por un minuto y le agradezcamos a Felipe por su charla. Y ahora, como siempre, todavía nos queda un ratito para preguntas. No sé si alguien quiere preguntar. Por favor, adelante nomás. Toda libertad. Adelio. Gracias Felipe por la charla. Me quedó una duda, no sé si logré seguir bien, pero no vi dónde estaba el problema o por qué trabajar en dimensión 1. O sea, entendí que el toro estaba en dimensión 1, ¿no? Sí, no, pero por lo que entiendo, toda esta teoría de la parte de la dualidad igual se puede todo generalizar al toro D-dimensional. Yeah. De alguna manera. Como que no hay problema en verdad de dimensión. Solo que se vuelve un poco más complicado, no sé, definir la dinámica, porque te puedes mover en todas las direcciones, entonces, como que en verdad no es parte de la dificultad. Ya, entonces entendí bien eso, que debería funcionar en dimensión D, y el toro es solo por las condiciones de borde. O sea, si pusieras condiciones de borde 0, podría ser en
en un intervalo, por ejemplo. O sea, el toro también sirve porque cuando uno hace siempre integración por parte, desaparece el término de borde. Así que Claro, pero con quizás si condición de uno lo borde cero hace, también, ¿no? sí, o sea, claro, si uno considera condiciones de borde cero, también debería poder hacerse. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, yo tengo un par de cosas muy chiquititas que preguntar. Una era sobre el significado de la condición de pequeñez, porque me fijaba que dependía como de los coeficientes de la ecuación. ¿Tienes como alguna idea más o menos como qué es lo que uno está más o menos pidiéndole al modelo, más que al sistema, sino como... Al modelo, básicamente, bueno, tengo que partir de soluciones que son acotadas. Y de hecho creo que esas son condiciones que se usan harto, sobre todo en la parte de estudiar estas ecuaciones desde el punto de vista de soluciones regulares. Por algún motivo uno siempre tiene que pedir condiciones de este estilo, básicamente que o los coeficientes son pequeños o la norma de las soluciones son pequeñas. Pero darte una explicación así más allá de por qué, más que de porque necesito pasar algo al lado No, izquierdo. me refería, por ejemplo, que, bueno, No, primero que me había quedado la duda, y claro, esto es de todas las soluciones está acotada, ¿no? Es la norma infinita en el tiempo, ¿no? No es solo la condición inicial. sí. No, pero me refería, por ejemplo, ese juego de A1, 2, A2, 1, D1 y D2 son, me acuerdo que eran coeficientes relacionados como con no sé, con la Sí, interacción. eso también igual tiene algo que ver. De hecho, hay toda una rama que se dedica a estudiar esta ecuación. Como dije en un principio, la ecuación lo interesante que tiene son los estados de equilibrio. Y hay harta gente que se dedica a estudiar esto de manera numérica. Entonces, lo que hacen es que empiezan a ver distintos sets de parámetros y ver lo que pasa. Entonces, no me parecería raro que esta condición de que están multiplicando los coeficientes de difusión cruzada por la difusión intrínseca diera paso a un régimen que resulta ser interesante. Oye, pero esa es mi pregunta, eso, o sea, el de 1 y 2 era la difusión intrínseca, entonces un poco hay como una Sí, relación entre lo que difundo contra los otros versus lo que difundo por mí mismo. Digamos que eso claro. es súper. Sí. No, y lo otro lo respondiste al final, dijiste, alguien podría preguntarme esto, que era lo de la regularidad del límite, que justamente en el fondo esto está hecho en el caso que tú partes de parámetros y condiciones iniciales que te permiten tener esa buena regularidad final, porque a priori... Claro, claro, y como te decía, al final en este resultado uno podría decir ya, pero no existen, no sé si existen soluciones que tengan esta regularidad. Pero la respuesta viene dada por este resultado súper antiguo que asegura existencia de soluciones regulares, pero quizá en un intervalo de tiempo súper corto. De hecho, ese resultado da la existencia de estas soluciones regulares y también da un criterio de explosión. Entonces yo sé si voy a saber si la cosa explota o no y más encima puedo caracterizar un poco este tiempo esta localidad dependiendo de la condición inicial. Súper. Bueno, muchas gracias, Felipe. La charla estuvo súper entretenida, incluso con los deterministas. Bueno, ¿hay más preguntas? Si no, damos por cerrar la parte oficial del seminario. Paramos la grabación, nos despedimos. Durante julio vamos a tomarnos un receso para copiar el verano del norte. Y bueno, y nos veremos en la próxima sesión.